La lucha realmente inició hace aproximadamente 40 años. En 1976 inició la lucha contra la presa La Parota. Mi abuelo y mi padre, yo iba naciendo apenas, acaba de nacer en 1976, fue la fecha que yo nací. En ese tiempo llega la CFE acá a Cacahuatepec. Mis padres, mis abuelos empezaron también a alarmarse y a preguntar qué estaba pasando con esa gente que supuestamente iba a traer beneficios, que iba a traer apoyos a los bienes comunales. Y comenzamos a luchar. En aquel tiempo mis abuelos, en el ejido de Los Guajes, fue el primer lugar donde hubo una oposición, cuenta la historia, ahí la tenemos por escrita. Y fue ya hace 40 años, en 1936 llega la CFE, pero ya en el 2003 aterrizan totalmente, literalmente aterrizaron con helicópteros allá en La Parota. Aterrizaron literalmente con helicópteros, trajeron maquinaria pesada y empezaron a derrumbar cerros y decían que iban a hacer estudios para hacer una presa La Parota. Y eso nos empezó a alarmar a nosotros en el 2003. En enero del 2003 comienza el SECOP, sin llamarse SECOP. Ahí comienzo yo con mi padre y mi hermano Felipe, que ya falleció, y mi padre también ya falleció. En enero comenzamos a asistir a las asambleas que estaba haciendo la CFE. Fuimos siguiendo a la CFE por todos los pueblos de los bienes comunales. Yo había terminado mis estudios en el 2000, yo soy arquitecto, me gradué en el 2000. En el 2003 yo ya tenía conocimiento de construcción, de medio ambiente, de urbanismo, de todo eso, porque había estudiado arquitectura. Y empiezo a seguir con mi papá y mi hermano a la CFE en enero del 2003. Y en una ocasión que le pregunto: ¿a ustedes quién les dio permiso de entrar aquí? Dice: tenemos permiso de la Semarnat, tenemos permiso de la CONAGUA, la CNA que era antes, tenemos permiso de la Profepa, tenemos permiso del gobierno federal. Digo: sí, pero les hizo falta un permiso. Dice: ¿cuál? Digo: el de los dueños de la tierra, y ese no lo tienen. ¿Por qué están entrando y derrumbando los cerros, cambiando el cauce del río? Y ahí preguntaron: ¿y quién eres tú? Digo: yo soy comunero, yo soy nacido en Cacahuatepec, pero nunca les dije que era arquitecto. Después conseguimos el proyecto de La Parota en un disco y lo metimos a una computadora y nos dimos cuenta. Ellos decían que eran solamente 13 comunidades las que iban a ser afectadas, y no es cierto, eran 36 en total las que iban a ser inundadas directamente. También decían que eran como 3,000 los habitantes que iban a ser afectados directamente, y no es cierto, eran 25,000 el censo que teníamos. También decían que solamente eran 13,000 hectáreas, y no es cierto, eran 17,000 hectáreas de tierra. Nunca hablaron con la verdad, siempre se basaron en la mentira, engañando a la gente, comprando a comisariados, a comisarios, a líderes corruptos, aves de rapiña, buitres, a chacales. Es lo que empezaron a hacer, a comprar las conciencias de la gente. Y empezamos en aquel momento, en el 2003, a crear este grupo del SECOP. Le decíamos nada más que éramos opositores. Nosotros nos hacíamos llamar opositores a la presa La Parota. No teníamos nombre. Y decidimos hacer reuniones en los pueblos. Fuimos por todos los ejidos. Hicimos un gran acuerdo con el pueblo de Garrapata, el pueblo de San José y el pueblo de Arroyo Verde. Nos tuvimos que unir con el ejido de Los Arroyos, de Sabanillas, de Ejido Viejo, Ejido Nuevo, de La Palma, de Los Guajes, de Agua de Perro, de Alto del Camarón. Hicimos una reunión allá en Los Guajes y decidimos hacer un plantón en el Fraile. Firmamos, existe ese documento, está firmado y sellado, fue un gran documento. No cupimos en la comisaría, tuvimos que bajarnos a un árbol que se llama Tamarindo y ahí nos reunimos. Éramos mucha gente, muchos comisariados, muchos comisarios, autoridades. Pero ¿qué pasó? El gobierno se dio cuenta de este acuerdo, de este papel. Y antes de llegar al plantón comenzó a ir a los pueblos a darle dinero y decirle que no bajaran porque los iban a matar. Así que mucha gente ya no llegó, solamente llegó a Arroyo Verde, Garrapata y San José. Y mi padre, mi hermano y yo. Perdón, mi hermano ya no había llegado ahí porque había muerto unos días antes, muy misteriosamente. Mi hermano murió ahorcado, muy misteriosamente. Y entonces ya mi hermano ya no pudo llegar, había muerto un mes antes. O lo habían matado o no sé qué pasó.
Y llegamos a ese plantón a las 3 de la mañana. Llegamos, fue el 28 de julio del 2003, a un paraje conocido como El Fraile. Ahí llegamos. Recuerdo que como a las 5 de la mañana empezaron a ir los ingenieros. Cayó un mentado Víctor Manuel Zapata Morgado y otro que se llama Arturo Mancera. Los detuvimos y los tuvimos retenidos ahí en El Fraile, en el rayo del sol. Algunos compañeros le rayaban los machetes y mi papá los calmaba. Mi padre decía: tranquilo compañeros, tranquilos. No, don Pedro, vamos a esperar a que lleguen. Fue mi padre quien los detuvo porque ya estaban a punto de lincharlos. Y fue ahí donde se hizo la reunión. Ya no llegaron los comisariados que habían firmado el acuerdo, ya no llegaron los comisarios, ya no la llegó la gente de los ejidos, ya los habían comprado, les habían metido miedo. Pero nosotros ahí estábamos y se hizo esa gran reunión y fue donde me nombran vocero a mí. Ese 28 de julio de 2003, como a mediodía, hacen la asamblea y dicen que sea el arquitecto del vocero. Todos alzaron la mano: sí, que sea Marco Antonio, hijo de Pedro Suaste y nacido en Cacahuatepec. Ahí enfrente había nacido yo, ahí me habían parido. Y que sea también el comisario suplente de Cacahuatepec, Gumersindo Joaquín Prudencio Legítimo Comero. Sí, también que sea vocero. Y que sea Felipe Flores de Garrapata. Sí, 3 voceros fuimos ahí. Y también nombraron un abogado, Virgilio Gómez, creo se llamaba. Un abogado gordo así, asqueroso, que llegó ahí para aprovecharse de la situación. Y lo nombramos abogado. Y ese después nos vendió, sacó mucho dinero y lo tuvimos que correr con los machetes en mano. Y seguimos Felipe, Gumersindo y yo como voceros. De ahí, de ese plantón nos quitamos del Fraile porque había mucha amenaza. Se nos vinieron encima 200 trabajadores de la CFE que eran campesinos con machete. Y para no caer en la confrontación, nos bajamos aquí a la tolva de Aguacaliente, en La Parota, un terreno de un compañero muy combativo, Francisco Hernández, con don Chico Tabaco, muy combativo el señor. Lamentablemente hoy está enfermo. Pero ahí nos prestó su terreno y ahí hicimos el segundo plantón. Pero ahí estaba René Juárez Cisneros, de gobernador. Y comenzó a llamarnos René Juárez a todos y no quisimos ir a una reunión con él. Total que se llegó el día en que dijimos: sí, pero vamos todos. Entonces Gumersindo, que era un líder natural, que era vocero del SECOP, dijo: yo no voy, váyanse ustedes, yo me quedo aquí cuidando el plantón. Se nos hizo raro su actitud. Ya habíamos visto que él andaba medio mal. Entonces Felipe y yo decidimos irnos con la gente a Chilpancingo. Fuimos 5 autobuses a Chilpancingo. Cuando llegamos allá, el gobernador René Juárez nos dijo: solamente voy a recibir a 3, a Felipe, a Gumersindo y a Marco Antonio. Le dijimos: no señor, Gumersindo no vino, pero Felipe y yo sí estamos, pero no nos vamos a recibir a nosotros, vamos a recibir a todos los que vamos. Dijo: no, si es así no los acepto. Y se tardaron como 2 horas en recibirnos. Cuando nosotros entramos, iba saliendo Gumersindo. Se supone que Gumersindo aquí estaba, se había quedado cuidando el plantón. Pues no, nos traicionó y se fue allá a platicar, a negociar con el gobernador. Cuando llegamos acá, cuando entramos allá con el gobernador, él ya había negociado unas horas antes. Se fue a las escondidas de nosotros, no se quedó en el plantón, como había dicho. Fue la primera traición que tuvimos. Cuando regresamos acá, jamás se volvió a parar. De allí de La Parota nos fuimos a otro plantón, a la comisaría municipal de Aguascalientes, del pueblo que está ahí abajo. Y allí una tía mía, mi tía Margarita, le decíamos Mamalita o la comandante Ramona, por lo del ZLN, era muy combativa y ella le echaba muchas ganas y era comunera y tenía su casita y decía: yo defiendo. Y cuando llegaban las máquinas, Mamalita corría con una cadena y la jalaba. Mamalita ya viejita, y la ponía y no dejaba pasar las máquinas.
Y entonces ahí tuvimos también en ese plantón. Después de ese plantón hicimos otro acá en San Isidro Gallinero, porque le estaban entrando por aquí. Después de ese plantón quisieron entrar por aquel lado. Hicimos uno en Cruces de Cacahuatepec. Después de ese plantón quisieron entrar otro por acá por Guamuchitos, y hicimos otro plantón en Guamuchitos. Y después en el cantón hicimos otro plantón en la comunidad del cantón. Y después se quisieron meter por Arroyo Verde. Hicimos otro plantón en Dos Arroyos, en el ejido Dos Arroyos, por la autopista. Le hicimos otro plantón allá cerca de la autopista. Y después quisieron entrar por Las Ollitas, por San José, y hicimos otro plantón. Y después querían entrar por Los Mayos, y ahí estuvimos en un plantón de 2 o 3 días, pero hicimos ese plantón, nadie sabe, solamente algunos supimos que estuvimos ahí en la noche. Entonces échale lápiz cuántos plantones hicimos. Uno, el del Fraile. Y después quisieron meterse aquí por Parotillas y le hicimos otro plantón. El del Fraile, el de Parotillas 2, el de Aguacaliente 3, el de Gallinero 4, el de Las Ollitas 5, el de Dos Arroyos 6, el de Cruces 7, el de Guamuchitos 8, el de Cantón 9 y el de allá arriba de Los Mayos 10, y este que tenemos hoy en día 11 plantones llevamos. Imagínate qué resistencia de la lucha, cuánto ha sufrido la gente, porque llueve. Antes dormíamos en el monte con las serpientes, con las culebras, con los alacranes. Hoy ya estamos aquí en una casa. Esta casa la hizo la CFE y se la quitamos nosotros ya, y ahora es la comandancia de la policía comunitaria y la casa del SECOP. Y entonces todo eso comenzó a ser, pero solamente estábamos aquí. Y en el 2004 René Juárez Cisneros me mete a la cárcel. Yo ya había estado en la cárcel. En el 2004 me avientan un secuestro y me meten a la cárcel en junio precisamente del 2004. Fíjate qué casualidad. Ahí estuve solamente unos días porque hizo mucha presión la gente y salí. Pero antes de meterme a la cárcel, nosotros veíamos que aquí no íbamos a hacer nada aquí en Cacahuatepec, porque nuestra lucha no salía. Estaba aquí y llegó el compañero Rodolfo, me acuerdo, que por cierto lo corrí yo, no le tenía confianza, y le decía yo, no, pues ¿qué viene a hacer este señor? No lo conocemos. Llegó al plantón de ahí de Aguacaliente, de la Parota, en terreno de Don Chico, pero él nos trajo información. Entonces yo le dije que deje la información y que se vaya, porque ya teníamos la sospecha de que Gumersindo nos iba a traicionar. Creo que lo conociste ahí todavía, Y ya Rodolfo llegó, nos dio la información y yo empecé a leer, me acuerdo, de las presas que habían hecho en Chicoacén, había salido esa información, de las presas allá en Brasil también, creo, en la India, en varios lugares, y me interesó mucho. Y después llamamos a Rodolfo, y Rodolfo fue quien nos ayudó a que la lucha saliera de aquí, porque la lucha estaba solamente en este hoyo, estancada, nadie nos hacía caso. Entonces Rodolfo empezó a conectarnos con organizaciones tanto estatales, nacionales e internacionales, y tuvimos la oportunidad de salir al extranjero con Rodolfo al tercer encuentro mesoamericano de afectados por las presas, algo así, que fue en El Salvador y Guatemala, por ahí. Y allá nos dimos cuenta de que era una presa, cómo siguen el mismo patrón, llegan, compran autoridades, engañan a la gente, despojan a la gente, corren a la gente y la dejan en la miseria. Y entonces esa información la traíamos para acá cuando me agarran preso. Afortunadamente salgo libre, pero tengo que ir 5 años a firmar al reclusorio más. Me estuvieron otra vez ahí. Desde entonces me han perseguido, me han criminalizado. Y desde entonces ya sabemos lo que es la cárcel, ¿no? Después, en el 2005 viene el asesinato del compañero, ya estaba otro gobernador, Seferino Torreblanca Galindo, quien nos dijo que iba a venir aquí a Aguacaliente. Bajamos todas las comunidades y entre ellos bajó un asesino también, de nombre Cirilo Cruz, de la comunidad de Guamuchito. Iba armado a esa reunión y esperó a que saliéramos de esa reunión. Un compañero de Guamuchitos que iba en su camioneta le salió al paso y lo mató con un balazo en la sien. Fue el primer muerto que tuvimos. De ahí, otro muerto en Dos Arroyos,
el compañero Eduardo Maya Manrique, que era muy combativo, los que querían la presa, los caciques lo mataron a pedradas. Y de ahí se giran órdenes de aprehensión nuevamente contra más compañeros, incluso contra Rodolfo y otros más, y comienza la persecución contra el movimiento. Pero para esto también con el compañero Rodolfo nos dimos a la tarea de llamar la atención de las Naciones Unidas, de los relatores de Amnistía Internacional. Incluso vinieron, acá vino Rodolfo Stavenhagen, que era relator en derechos humanos, vino Melón Cotari, relator en materia de vivienda a Dos Arroyos, vino Irene Khan, directora de Amnistía Internacional ahí a Aguacaliente, y vino el EZLN también, el subcomandante Marcos en el 2005 o 2006, como en el 2006, algo así. Vino en el 2006 a la comunidad de Aguacaliente a brindarnos el apoyo y la solidaridad. Y se giran más órdenes de aprehensión. Afortunadamente yo conseguí amparos y no caí preso. Termina el periodo del gobernador Seferino Torreblanca Galindo y entra Ángel Aguirre Rivero por 4 años. Y comenzamos el diálogo con él, pero era un diálogo de nosotros sincero, franco, pero el de ellos era un diálogo perverso. Un diálogo con un plan de disfrazarse de ovejitas y entrar a la casa como lobo feroz. Y así fue. Lo hicimos venir a Aguacaliente al gobernador, firmó unos acuerdos y después de haber firmado esos acuerdos nos engañó y nos giró órdenes de aprehensión y fue mi detención en esos momentos. Para esto, después del huracán Ingrid y Manuela en el 2003, nosotros le dimos un giro al SECOP para buscar los apoyos, las ayudas, y conseguimos viviendas, conseguimos material para construcción con organizaciones no gubernamentales, ONGs, con fundaciones religiosas incluso. Pero con mi encarcelamiento todo esto se vino abajo. Y en el 2004 ya se echa a andar la policía comunitaria, que actualmente está en estos lugares. Y eso es a grandes rasgos pues todo lo que hemos ido pasando. Hemos acudido a los tribunales agrarios, la CFE entró sin el permiso y nosotros demandamos a la CFE, y hoy el Tribunal Agrario ha dicho, tenemos una resolución de un magistrado diciendo que la CFE no puede entrar, está impedida, porque la CFE hizo asambleas, también se me pasaba a decirlo, hizo asambleas amañadas. Las asambleas se hacen en mi pueblo, en mi casa, en Cacahuatepec, allí en una parota que estaba, porque hasta esa se cayó ya, en la comisaría de bienes comunales. Ahí se hacen las grandes asambleas. Mi abuelo, Guillermo Suástegui, fue 4 periodos comisariado, 4 veces fue comisariado. Terminaba y lo volvían a poner, y él ya no quería, terminaba y lo volvían a poner. A él le entregaron las escrituras de Cacahuatepec en 1956. Después mi padre fue secretario del comisariado también. Después mi tío fue presidente del comisariado. Toda mi familia, los Suástegui, han sido gente limpia, sana, dirigentes buenos. Nunca nos hemos llevado con los caciques. Y ellos comenzaron a sacar las asambleas. René Juárez hizo una asamblea allí en Cacahuatepec, pero la hizo con 500 policías. Las asambleas no deben de estar rodeadas de policías, deben de ser asambleas libres, limpias, como lo marca la ley. Al ver que esa asamblea tuvo amañada, Seferino, cuando entra, lanza una convocatoria y la sacan de Cacahuatepec y la llevan a un lugar que se llama el Campanario. Pertenece a Cacahuatepec, pero no debió haberse hecho la asamblea ahí, debió haber sido en Cacahuatepec. Se la llevan al Campanario y allá fuimos. Se llamó la toma del Campanario. Esa asamblea, le pusimos la toma del Campanario, porque copamos como 4,000, 5,000 enmachetados. Y ellos eran 1,500 policías armados. Nos metieron las armas, así nos encañonaron, le jalaron al cerrojear las armas, y a mí un policía me dijo: te vas a morir, indio pendejo, dice. Y entonces yo traigo un machete y siempre uso un sombrero negro.
Y hasta me hice así, andaba tomando el sombrero y le digo, pues a eso vine, a morirme contigo. Y me voy sobre él y corre. Nomás le alcancé a dar una cachetada y se fue. Pero me puso el arma en el pecho. Y a mis compañeros también con las metrallas se las pusieron. Está esa imagen, existe eso en los periódicos. Afortunadamente iban los periodistas y no nos matan. Hubiéramos hablado de una tragedia de la parota. Y fuimos al campanario y le echamos abajo su asamblea. Corrieron. Quemamos tambos de barbacoa que le iban a dar, comí todo, tiramos todo y echamos abajo la asamblea. Después, a los 8 días se la llevaron a San Marcos, la sacaron fuera del municipio, totalmente ilegal. Y allá fuimos también y nos llegaron con gases lacrimógenos, bombas, y la llevaron a cabo en menos de 5 minutos la asamblea. Cuando una asamblea de esas se tarda como 6, 8 horas. En menos de 5 minutos, 10 minutos la asamblea estaba terminada. Y entonces se llevaron esa acta al tribunal, al Registro Agrario Nacional, y la impugnamos y la echamos abajo. Después de esa, se fueron a hacer una a Dos Arroyos. Pero no la hicieron en Dos Arroyos, la hicieron en Tierra Colorada. Y allá fuimos también a apoyar a los ejidatarios y se las echamos abajo junto con Tlachinola. Después hicieron otra en La Palma, Amañada. Allá fuimos y se las echamos abajo en el Tribunal Agrario. Después nombraron un comisariado mañoso, a Eustaquio García Vázquez, y fuimos al tribunal y se los echamos abajo también. Y después hicieron una aquí en la Concepción, la última que hicieron aquí en la Concepción, y venimos con los abogados y los compañeros y se las echamos abajo. Y ahorita está un comisariado que cuando me encarcelaron pusieron a uno rápido, porque estaba yo en la cárcel, rápido hay que hacerlo para que Marco no se dé cuenta. Y ahorita otros compañeros de aquí de Comuneros lo imputaron y están por echarlo abajo. Y ahora las gravineras dicen que son dueños y fuimos al tribunal y ya estamos ganando la batalla. Todo ha sido a través de la lucha social, los plantones, la marcha, la resistencia, la gente, la movilización, pero también la lucha legal, agraria, allá en los tribunales. La razón, los jueces nos la han dado a nosotros sin dinero, porque no tenemos dinero para pagar, ni pagaríamos porque no somos corruptos. Y entonces hoy la situación en la que nos encontramos es una situación muy difícil, porque hoy ha entrado un nuevo factor peligrosísimo, el crimen organizado. Están matando a mucha gente en Acapulco y nosotros somos el blanco del gobierno. El gobierno puede aprovechar y decirle a la maña que nos aniquile. Eso es muy peligroso y eso lo estamos denunciando y queremos que lo sepa todo el mundo. En Guerrero, en Acapulco, están matando a la gente inocente y el gobierno está de acuerdo y nosotros tenemos miedo y preocupación de que nos puedan meter a la maña, de que nos puedan meter al crimen organizado y desaparecernos o matarnos. Eso es una denuncia que estamos haciendo pública, porque somos defensores de los derechos humanos, porque somos luchadores sociales, porque somos voceros, porque somos campesinos, no somos mañosos ni delincuentes. Y entonces sí, es muy peligrosa, doble peligro corremos ahora, por eso que está sucediendo en Acapulco. Nosotros ya no vamos a Acapulco, yo solamente voy cuando mis hijos están enfermos, o cuando tengo que ir al reclusorio a firmar todos los viernes, o los miércoles que tengo audiencia. Pero me hago acompañar de personas, porque hemos pedido medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos, no nos han hecho caso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está vendida con el gobierno, no sirven de nada los derechos humanos. Y entonces, la situación es difícil, pero el SECOP resiste como ese gran barco que quiere llegar a un buen puerto, ¿no? El SECOP, en este barco vamos todos ya, y al parecer yo soy el capitán y este barco va a llegar a buen puerto, estoy seguro. Este barco no se hunde, este barco está seguro. El barco llamado SECOP es el barco que va a llegar hasta el final, a anclarse en el río y descansar para siempre. Ahí vamos a estar nosotros cuidando, vigilando, para que nuestras tierras sean heredadas a nuestras nuevas generaciones. Y esa ha sido también la lucha de los plantones, de las detenciones. Hoy existen más de 100 órdenes de aprehensión, están por salir más, yo creo, y el SECOP no tiene miedo. El SECOP va a seguir luchando
Hay que reconocer que después del huracán la gente empobreció más. Ya había habido 10 años, 11 años de lucha desgastantes y hay varios factores. Muchos de los fundadores del SECOP han muerto, mucha gente ha muerto del SECOP por enfermedades, a otros los han matado, otros han tenido miedo con las órdenes de aprehensión, otros están desgastados, a otros el río lo dejó en la miseria. Pero el SECOP vive y la lucha sigue. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Yo estoy de regreso, trabajando con algunos muchachitos ahí que estoy viendo, hay unos muchachitos de Salsipuedes, hay otros de Guamuchitos, hay otros de acá de Las Parotas, del rancho, hay otros de aquí de la Concepción. Estamos muy apegados con la Iglesia Católica, el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, que ha aportado mucho con su sabiduría, ha escrito mucho a favor de nosotros, el arzobispo Carlos García Merlos, que cada vez que vamos nos abre la puerta, y bueno, tenemos en contra a los caciques, a los gobiernos, a los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, pero también tenemos aliados como medios de comunicación como El Sur, como La Jornada. En una ocasión estuve platicando con Denise Merkel, se llama, una chica que ahora está, creo que en Televisa, no sé, pero hay gente que sí dice la verdad y que ha hecho investigaciones, y yo espero que esta investigación que hoy hacen ustedes sirva de mucho, que esta información pueda llegar a otros lugares, ser leída, ser estudiada, y que nuestra voz sea escuchada, que la luz que hemos encendido no se apague nunca. Entonces sí es necesario que toda esta información retumbe en todos los lugares del mundo, que llegue a los rincones más lejanos, que sepan que aquí hay hombres y mujeres que tienen mucho valor, que tienen dignidad, y que ese gobierno no la compra con dinero. Que sepan que estamos decididos a dar la vida si es necesario por nuestras tierras. Que sepan que no nos vamos a rendir, no vamos a claudicar, y que vamos a morir de pie como los árboles, jamás arrodillados, siempre de pie. Y entonces que sepan también que la parota no va, que la presa está cancelada, que las gravilleras tienen que salir fuera, que los caciques tienen que irse de los pueblos, y que de la delincuencia organizada jamás va a entrar acá. ¿Sí? Hoy vivimos un momento trascendental, crucial. Si con mi detención, si con la muerte de los compañeros, si con mi detención, la mía y de la compañera María de la Cruz, de Emilio, de Julio Ventura, de José Palma, no nos hicieron nada, hoy tampoco nos van a hacer nada, porque estamos siendo ya vigilados, también el gobierno está siendo vigilado por los organismos internacionales. Si algo pasa en el SECOP, una tragedia, es culpa del gobierno, no de los comuneros. Una cuestión clave: la asamblea de Aguacaliente del 12 de agosto de 2007, o sea, lo que significó después del Bejuco, lo que esa significó el no rotundo. Sí, bien, también una asamblea que se me pasó fue la del Bejuco, que trataron de hacer ahí en un comisariado que hoy ya murió también. Jesús Crisanto Arellano hizo una asamblea mañana en el Bejuco, fuimos, la echamos abajo y le dijimos que vinieran a Cacahuatepec, en este caso a Aguacaliente. Ahí el 12 de octubre del 2007 hicimos una gran asamblea, como lo marcan los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT por usos y costumbres, en donde estuvieron todas las comunidades reunidas, cerca de 4,000, 5,000, cerca de 5,000 gentes estuvimos presentes en esa reunión, y invitamos a la CFE, invitamos al comisariado, espurio, falso, pero lo invitamos, y estuvo presente, se llevó a cabo la asamblea, y ahí la CFE explicó por primera vez el proyecto de la parota. Le dijimos, vengan y díganos la verdad, qué va a suceder. Y la CFE comenzó a decir que efectivamente las comunidades iban a ser inundadas, que iba a haber una afectación,
que sí iba a haber empleos, pero que los empleos iban a ser temporales mientras se construyera la presa, que después solamente iban a pagar las viviendas de acuerdo al costo que ellos decían. Cabin se llamaba la evaluadora por parte del gobierno, y que teníamos que salirnos de nuestras tierras, que tomáramos una decisión. Y estando presente el comisariado con toda su gente, y estando presentes los comisarios municipales, la CFE y todos los pueblos, se le preguntó a la asamblea: pero para esto también trajimos a expertos en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente, en materia de vivienda, de salud, todo trajimos, expertos que sabían lo que había pasado en otros lugares con las presas. La CFE explicó todas las bondades y los beneficios, entre comillas, que iba a traer la presa, pero ellos, los expertos independientes, dijeron: señores, esto va a traer como consecuencia que el río se seque, esto va a traer como consecuencia que haya pérdida de cultivos, esto va a traer como consecuencia enfermedades, esto va a traer como consecuencia que la presa, por ser una zona altamente sísmica, pueda romperse y venirse abajo, esto va a traer como consecuencia emigración, esto va a traer como consecuencia muertos. Ustedes decidan. Y después de haber escuchado a la CFE la ensarta de mentiras, y después de haber escuchado a los expertos sobre todas las consecuencias negativas que traen, pedimos la autorización. Si la CFE se quedaba y entraba para que hiciera la presa, que alzaran la mano. Quizá querían alzarla como unos 8 o 10 personas, pero se quedaron así como a medio aire y no la alzó nadie. Y después preguntamos: ahora que alce la mano quien no esté de acuerdo y que no acepte el proyecto. Y todos se levantaron con las dos manos. Fue un asunto multitudinario. Todo el mundo alzó las manos y dijo: fuera la CFE, fuera la CFE, fuera la CFE, que se largue la CFE. Y sacaron también los machetes y dijeron que se fuera la CFE. Y fue ese día cuando se inscribió en un acta que existe y que la tenemos ahí firmada y sellada por el comisariado y los comisarios y la gente, de que la CFE tenía que largarse de Cacatepec, tenía que salir fuera. Y se salieron por un callejón. Eugenio Laris Alanís, que era el encargado del proyecto, con los cuches, entre medio de los cuches se fueron con el excremento de los cuches, se fueron y se largaron como ratas, como cucarachas. Y la gente se quedó a firmar esa acta y dijo: no a la presa La Parota. Y esa acta fue de acuerdo a los estándares internacionales que marca la OIT por usos y costumbres, y fue el 12 de agosto del 2007 exactamente, en la comunidad de Aguascalientes. Y eso fue, de por sí, la decisión ya se había tomado de no a la presa, las tierras no se venden. Pero ahí, del 2003 al 2007, la ratificamos mediante un documento. Entonces, para nosotros, la decisión ya está tomada, la tierra no se vende. ¿Sí? Y esa fue una de las asambleas más emotivas que yo he vivido en la historia de la lucha del SECOP. Bien, la lucha del SECOP yo la dividiría en varias etapas, pero principalmente quiero recalcar un punto muy importante, ¿no? Hay dos tiempos en la lucha: antes de mi detención y después de mi detención, antes de mi encarcelamiento y después de mi encarcelamiento. Definitivamente el punto más difícil de la lucha ha sido mi encarcelamiento, yo creo, quiero decirlo así. No quiero menospreciar algunos hechos tan fuertes que hemos vivido, como el asesinato de Tomás Cruz Zamora, mi compañero, ocurrido en el 2005, el asesinato de Eduardo Maya Manrique del ejido de Dos Arroyos, también el asesinato de nuestro compañero de la policía comunitaria, Celerino García Hernández, aquí ocurrido en la Constitución, aquí afuera. Pero mi detención creo que fue un parteaguas en el movimiento. Con mi detención el gobierno pensó que todo se había acabado para el SECOP. Pensaron que cortándole la cabeza al SECOP
En este caso, la gente considera que yo soy la cabeza, aunque yo no lo veo así. Yo soy un simple vocero y un simple dirigente. El gobierno pensó que el movimiento se iba a acabar. Afortunadamente no fue así. Fue muy dura la cárcel, no solamente para mí. Yo a veces me pongo a pensar, hoy que estoy afuera, ¿a quién le dolió más mi encarcelamiento? ¿A mí, en lo físico por las lesiones, o a la gente que estaba dolida en el corazón, en el alma, en el sentimiento? Mucha gente se puso muy triste, mucha gente lloró, mucha gente hizo oración también, ¿no? Mucha gente fue fuerte también, no se doblegó. Pensamos, yo sinceramente, cuando estaba en la cárcel, cuando me detuvieron, pensé que había acabado todo para mí, pensé que había llegado la muerte incluso para mí. Mi detención ocurrió el 17 de junio de 2014, va a cumplir 2 años en estos días. Dentro de 4 días se cumplen 2 años de mi encarcelamiento. El gobierno se dio la tarea de focalizarme, de hacerme ver como un delincuente, como un bandido. Comenzaron los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, que están pagados por el gobierno, a hacer una campaña sucia en contra mía. Empezaron a pasar imágenes que no correspondían a la realidad, empezaron a decir muchas mentiras, e incluso trataron de ligarme con el narcotráfico, trataron de ligarme con la delincuencia organizada, trataron de ligarme hasta con grupos guerrilleros. Afortunadamente, siempre el SECOP se ha manejado por la lucha social a través de las manifestaciones, la lucha política a través de los plantones, de las marchas, pero también a través de la lucha legal. Hemos acudido a los tribunales y yo creo que todo eso ayudó para que no me metieran en ese camino que querían meterme, ¿no? De involucrarme con grupos armados, con grupos delictivos. Comenzaron esta campaña sucia en mi contra y fue el gobierno municipal que encabezaba Luis Walton Aburto del Convergencia, ahora Partido Ciudadano, Movimiento Ciudadano, quien inició con unas órdenes de aprehensión en contra mía después de haber pasado el huracán Ingrid y Manuel. Nosotros, cuando ocurrió el huracán Ingrid y Manuel en el 2013, el movimiento tuvo que dar un giro. Ya no solamente era un movimiento por la defensa de la tierra, sino que ahora había otro escenario. La desgracia, la desolación, la pobreza, la miseria en la cual nos había dejado esta tormenta, Ingrid y Manuel. A consecuencia de esto, se desbordó una presa, la presa de la Venta, y esto se llevó literalmente las cosechas. ¿Sí? Aquí fue donde el SECOP tuvo que dar un giro diferente, buscar el apoyo, tanto con el gobierno, porque el gobierno era responsable de esto, la presa la hizo el gobierno. Entonces ellos fueron responsables. Buscamos el apoyo del gobierno, nunca llegó. Nunca llegó. Tuvimos que hacer manifestaciones en Salsipuedes, la comunidad donde están los pozos del río Papagayo que alimentan de agua Acapulco, y ahí nos criminalizaron. Ahí empezó Luis Walton a meternos órdenes de aprehensión. Fueron las primeras que salieron. Después Ángel Aguirre Rivero, gobernador entonces de aquí, de Guerrero, también comenzó a robarse el dinero que habían mandado a través del Fonden. Comenzó a robarse el dinero que habían mandado estrellas del fútbol, del boxeo, como el Canelo Álvarez, como el grupo del Club América. Habían mandado dinero para hacer casas, habitaciones para la gente, y el gobernador se empezó a chingar el dinero. Y en una ocasión que vino con el presidente municipal Luis Walton, Ángel Aguirre, los dos, a mi pueblo, los interceptamos y le dijimos que no fueran mañosos. Y entonces el gobernador se molestó mucho y dijo que iba a cobrar venganza. Para esto, también desde hace 15, 20 años, se asentaron en el río Papagayo algunos empresarios gravilleros que estaban socavando el río. Algunos empresarios que estaban robándose el material petro, la grava, la arena, y estaban destruyendo
a las parcelas de los bienes comunales de Cacahuatepec. Y nosotros, al igual que como hicimos con la presa, los detuvimos y los sacamos fuera. Muchos de estos empresarios, como Humberto Marín Molina, pertenecen al narcotráfico, pertenecen a la mafia. Y el gobierno, en vez de investigarlos, los cobijó y los usó para iniciar más averiguaciones previas y órdenes de aprehensión en mi contra. Fue así como a mí me generaron 7 órdenes de aprehensión de un solo trancazo. De robo, de abigeato, de tentativa de homicidio, de lesiones simples, de lesiones agravadas, 2 de ataques a las vías de comunicación, 7. Y una más de secuestro y de portación de armas que no me pudieron comprobar, que solamente creo que están archivadas ahí, que en cualquier momento el gobierno las va a aplicar en contra mía otra vez. Fue de esa manera como el 17 de junio, cuando yo me dirigía a la ciudad de Acapulco solo, en un vehículo Nissan tipo Sentra color gris, fui a ver a mi familia, mi hija, mis hijos viven en Acapulco, yo vivo ahorita en el campo, en el pueblo. Ellos están estudiando allá en Acapulco, la primaria. Fui a ver a una de mis niñas. Y en el trayecto que yo iba a verla, allí en Acapulco, el día 17, que fue un día martes, tengo entendido, 17 de junio de 2014, iba saliendo yo solo con mi vehículo, cuando de repente había un gran operativo, ¿no?, de policías militares, federales, ministeriales, de todo tipo, hasta la maña ahí estaba, los bandidos ahí estaban también. Me detuvieron al salir de la casa donde vive mi hija, mis hijos, y me encapucharon y me amarraron de manos, de pies, cuello. Me llevaron a una bodega, me lastimaron la columna, que hoy en día estoy lastimado. En esta parte de acá me golpearon con armas largas, me patearon las costillas, me lastimaron la rodilla izquierda, la rodilla derecha, me arrancaron estas 2 uñas y la tercera de acá me las arrancaron. Te las voy a mostrar. Me torturaron, ¿sí? Me arrancaron esta uña, ya no se pudo recuperar bien, está mal. Me arrancaron esta otra y esta, 1, 2, 3, esta ya no me la pudieron quitar. Aquí está todavía, mira, se mira cómo quedaron, ya no nacieron igual. Eso fue algo pues terrible, fue algo cruel. Hay una persona que tiene un video en donde me están haciendo eso, pero no he podido localizar a esa persona. Yo ya hice una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante el Ministerio Público en la capital, en Chilpancingo. Lamentablemente no me han hecho justicia, no me han hecho caso. Me llevaron, me torturaron, me trasladaron al penal de Acapulco solamente como 1 hora. De ahí me encerraron en una camioneta como 3 horas en la calor, sin aire. Y estaba yo mal, deshidratado, golpeado, amarrado de pies y manos y cuello. Y me trasladaron rumbo a Michoacán, a un penal que se llama La Unión. Está entre Michoacán y Guerrero. Pertenece todavía a Guerrero, pero está colindando con Michoacán. Me llevaron a ese penal y me metieron a un pozo con excremento, con caca, con gusanos. Ahí me tuvieron todo el día, toda la tarde de ese día, toda la noche, hasta el siguiente día. No me dieron agua, no me dieron comida. En 2 días estuve sin agua, sin comida, torturado, lastimado, golpeado muy fuertemente de la columna, a tal grado que hoy tienen que hacerme una cirugía, una operación, porque un disco me lo desviaron y me provocaron 3 hernias discales, una de las cuales ya está a punto de reventar, de lastimarme los nervios, y hoy necesito estarme inyectando con medicamentos y una operación, una cirugía. De ahí, sin dejarme hablar con mi familia, yo tenía ese derecho de hablar con la familia, de que alguien me fuera a ver. Me trasladaron, me encapucharon nuevamente, me amarraron y me llevaron al aeropuerto de Zihuatanejo al siguiente día. Como mediodía sería, perdí la noción del tiempo yo. Y de ahí en un avión me llevaron, en un jet privado, hasta el penal de Nayarit, al noroeste, número 4, de máxima seguridad en Nayarit. Me internan y me tienen otra vez, otro día sin tomar agua y sin probar alimento.
y me mantienen incomunicado. Más de 3 meses estuve en celdas oscuras. Yo le he llamado a esa cárcel la cárcel de la muerte, la cárcel del terror, la cárcel del destierro, del destierro, del olvido. Ya disminuido físicamente, golpeado. Pedí la ayuda para que me enyesaran, me pusieron un yeso y me hacían caminar en muletas y me hacían pasar por túneles donde había agua, y yo me caía y me golpeaba la cabeza, y estaba lleno de tierra, de agua, de lodo, y así me hacían dormir en mi celda, no me daban baño, nada. Fue terrible porque no tuve la visita de nadie, de mis compañeros, ni de mi familia, ni de mis hijos, ni de nadie. Los abogados solamente pudieron verme una sola vez y fue a través de un vidrio. Y el gobierno ahí aprovechó para amenazarme y decirme, me mandaron gente diciéndome que me fuera del país, que ellos me iban a dar la libertad, pero tenía que salir y dejar a la gente acá sola, que ya no regresara más, o de lo contrario me iban a meter 30 años de cárcel. Y mi respuesta siempre ha sido, pues me quedo 30 años, tengo 40, a los 70 años salgo, le decía yo. Pero nunca voy a olvidar a mi gente, nunca la voy a dejar sola, nunca me voy a ir, ni por amenazas, ni por miedo, mucho menos por dinero. Y fue ahí donde ellos dijeron que se quede en la cárcel y aplicarle toda una ley terrible. Me hacían tomar agua del drenaje, yo lavaba el baño con mi truza, con mi playera, con mi ropa interior. Fue terrible lo que pasamos. Comía nopales podridos, soya echada a perder, leche caducada. No veía la luz del día en ocasiones. Fue muy triste. Pero siempre tuve la confianza en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en mi Padre Jesucristo y en la gente, que yo iba a salir de la cárcel. Yo puse toda mi confianza en Dios, en la gente, de que iba a salir, y en los abogados, porque yo no era culpable de los delitos que se me estaban acusando. Lamentablemente mi estado de salud iba empeorando, los dolores eran muy terribles. Yo me paraba en la celda, me bajaba el pantalón, me agarraba de la celda y llegaban y me inyectaban y me sangraban toda la pierna, porque me inyectaban parado, como si fuera una bestia, como si fuera un animal, ¿sí? No había más que un mensaje de lo que le iba a pasar a toda la gente que se opusiera como yo, ¿no? Después, en ese mismo año, creo que en septiembre, ocurrió lo de Ayotzinapa. ¿En qué año fue? ¿En qué mes fue? ¿En septiembre, el 26 de septiembre, algo así? Yo no supe porque no teníamos información, no teníamos acceso, ni cartas nos dejaban escribir. Después supe, en septiembre, octubre, noviembre, como en diciembre, supe que habían matado a los compañeros de Ayotzinapa. Y supe que a Ángel Aguirre se le fue todo el estado de Guerrero encima. Y eso, lamentablemente, lo que ocurrió favoreció para que Ángel Aguirre se fuera y se largara. Y con esto, también mi detención cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas porque siempre habíamos denunciado que fue Ángel Aguirre y Luis Walton, ordenados por Peña Nieto, por supuesto, por el gobierno federal, quien dio la orden de que nos encerraran. Que nos pusieran como ejemplo qué le iba a pasar a todo aquel que alzara la voz en contra de ellos. Después llegó otro gobernador de nombre Rogelio Ortega, que yo ya conocía de hace mucho tiempo, y comenzó a hacer cierta gestión para que todos los presos políticos, como Nestora Salgado, como Gonzalo Molina, como Arturo Campos, José Manuel Mireles de Michoacán, y yo, por supuesto, pudieran regresar a sus lugares de orígenes donde los habían encerrado. Y fue así como
Ganamos un amparo que Tlachinolan puso, un amparo contra mi traslado ilegal, que siempre peleamos y que lo concedieron. El mismo día de mi detención, una jueza federal concedió el amparo a favor mío para que no me trasladaran, y aún así me trasladaron, rompiendo la legalidad. Por orden de Ángel Aguirre Rivero, dijo el juez corrupto, el juez 10º, Adolfo Baumite Roque, que hasta la fecha me tiene prisionero ahí, me tiene esclavizado en el juzgado. Afortunadamente ganamos ese amparo y el gobernador colaboró, el que estaba allá, colaboró para que fuera más fácil mi traslado. Y me regresaron al penal de la Unión nuevamente. Ahí ya tuve la oportunidad de ver a los abogados, ya tuvimos la oportunidad de ver a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros. Y ahí me di cuenta que yo no estaba solo, que los compañeros seguían en pie de lucha. Ahí me di cuenta cuánto amor le tienen a la tierra, porque al quererme a mí, al luchar por mí, estaban luchando por su tierra. Entonces el amor que le tiene la gente es a la tierra, y eso yo lo agradezco y lo reconozco. Después comenzamos la defensa junto con Tlachinolan. El gobernador también dio las facilidades para que se demostrara mi inocencia en algunos casos, como el delito de robo calificado. Comenzaron a poner fianzas. El gobernador comenzó a ver que algunos delitos que yo supuestamente había cometido, que eran falsos, alcanzaban fianza. Entonces había un delito nada más, que era el de robo calificado, que no alcanzaba fianza. Entonces se hizo la presión, se demostró que yo no había robado nada, y nos fuimos a una apelación. De ahí de los jueces del reclusorio de Acapulco mandaron la apelación a la sala penal, y fue allí donde me absuelven y puedo salir bajo fianza. Yo sigo siendo procesado desde mi detención. Ya voy a cumplir 2 años prisionero virtualmente, porque tengo que ir al reclusorio a hacer labor allá y a firmar todos los viernes. Y entonces siguen queriéndome meter a la cárcel. Todavía tengo 4 delitos por los que no me han liberado. En cualquier momento ellos me pueden volver a meter a la cárcel, pero estamos haciendo todo lo posible, aportando pruebas para que yo quede libre. Ojalá que no pasen muchos años, ojalá también que no me pase nada, porque hay el temor de que puedan hacer lo que me puedan hacer a mí, lo que hicieron con Ayotzinapa, desaparecerme o matarme y decir que yo estaba involucrado con el crimen organizado, con los bandidos o con un grupo guerrillero. El gobierno aquí en Guerrero es lo peor, y más ahora que tenemos a un priista, Héctor Astudillo Flores, que también viene con todo y quiere la presa y no quiere diálogo. Hemos pedido el diálogo y no nos han dado diálogo. Y entonces comenzamos la lucha. Estuve 5 meses más ahí, fue en total junio, julio, agosto, como un año, 3 meses creo que estuve en la cárcel. 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses que estuve en prisión. Salgo del penal de la Unión y la gente se regocija, la gente se contenta, se alegra, y comenzamos nuevamente la lucha, ¿no? Hay un proyecto que tenemos acá y que se llama Policía Comunitaria. Es un nuevo proyecto que tenemos de seguridad, para brindar seguridad, justicia a la gente. Y el gobierno hoy no solamente quiere destruir al SECOP, sino que también quiere destruir a la policía comunitaria. No lo vamos a permitir. El SECOP sigue más firme y más duro que nunca, y la policía comunitaria está más viva que nunca. Son 2 cosas diferentes, porque el SECOP lucha por la defensa de la tierra, por el territorio, y la policía comunitaria brinda la seguridad al territorio. Entonces son 2 cosas diferentes, pero que deben de ir así, de la mano, muy estrecho, con lazos muy fuertes. Y entonces
Al gobierno no le conviene que exista el SECOP, mucho menos le va a convenir que exista la policía comunitaria. Y hoy, como no me quise ir del país, porque han insistido hasta la fecha que me largue del país, no soy bandido, no soy cobarde, no soy delincuente para irme del país. Dice que cuando el barco se hunde, los primeros en salir huyendo son ratas y cucarachas, y yo no soy eso. Yo soy el vocero del SECOP, yo soy un campesino, yo soy un agricultor, yo soy una persona que ha defendido a las tierras de Cacahuatepec, no soy ningún delincuente. Y sé que nos estamos rifando la vida, porque después de no querer aceptar habernos ido, el gobierno va a querer aniquilarnos, va a querer asesinarnos, va a querer desaparecernos. Y tenemos mucha preocupación, porque tengo a mis hijos en Acapulco. Y entonces el gobierno puede hacer cualquier pendejada, cualquier chingadera, lastimar a uno de mis hijos. Eso me preocupa mucho, me preocupa mucho. Yo no tengo miedo, voy a seguir adelante en la lucha, no vamos a dar ni un paso atrás. Le hemos dicho a la CFE y al gobierno que la tierra no se vende. Le hemos dicho que no pueden comprar lo que no tiene signo de pesos. El río es de todos nosotros, nosotros somos los custodios naturales, ¿sí? Nosotros somos los herederos de esas tierras, de ese río. Nos la dejó Cuauhtémoc, nos la dejó Zapata, nos la dejó Villa, nos la dejó Juan Dorantes, y hoy el SECOP se la va a dejar a los que vengan atrás de nosotros. No vamos a cederle las tierras ni el río, ni a la CFE, ni al gobierno, ni a empresarios caciques que se vienen a adueñar de nuestro territorio. Hoy más que nunca tenemos la plena convicción de que nuestros hijos van a tener un lugar digno de vivir. Hoy estamos cultivando maíz, calabaza, sandía, frijol, ajonjolí, palma de coco, limones. Estamos reconstruyendo, estamos cercando otra vez nuestros terrenitos. El ganado lo vamos a hacer crecer. Muchos de nosotros fuimos gente que tuvimos. Hace rato estaba platicando con mi tío y me decía, el último recuento, 180 vacas teníamos. Y hay mucha gente que tenía 100, hay otra gente que tenía 50 vacas. Y hoy, poco a poco, la gente se está animando, está trabajando y están recuperando sus tierras, sus sembradíos, su ganado, el río. ¿Sí? Eso es lo más bonito que tenemos acá. Y lo vamos a defender. El otro día platicaba yo con el gobernador, el que está ahorita en Astudillo, Héctor Astudillo, y su secretario particular, y me decía, Marco, hay que reconocer algo, dice. Acapulco, Guerrero, todo el país está de cabeza, dice. Pero el lugar más seguro de Acapulco son los bienes comunales de Cacahuatepec, la Parota, allá donde están ustedes. ¿Y sabes por qué? Me dice, porque ahí está la policía comunitaria. Y eso es lo único que tiene razón. Aquí no hay delincuentes porque está la policía comunitaria. Aquí no hay vendepatrias porque está el SECOP. Y entonces, sí, el asunto de mi detención fue muy triste, me dolió mucho regresar acá y ver que a mi compañero lo habían matado en noviembre del 2015. Lo mataron 2014, en noviembre de 2014 han matado a mi compañero Celerino García, han herido a mi compañero Salomón Hernández, Encarnación del Cantón, y han girado más de 100 órdenes de aprehensión contra los compañeros. Los campesinos ya no pueden salir, estos 100 ya no pueden salir a Acapulco porque si van, los detienen. Me ha dolido mucho eso, me ha dolido el sufrimiento de la gente, de las mujeres. Sí, hay muchas mujeres que han estado al pie de la lucha y han sufrido mi encarcelamiento junto con mi familia. Me lastimaron, hoy estoy quizá mal de salud físicamente, con dolores intensos, pero fuerte. Espiritualmente estoy muy fuerte, tengo muchos ánimos de seguir, tengo 40 años de edad. Creo que Dios me va a dar la oportunidad de seguir viviendo para seguir defendiendo la tierra y ayudando a los que menos tienen. Esa es la postura que tuve hace más de 13 años cuando iniciamos la lucha. Esa es la herencia que me dejaron mis padres me dejaron tierras como herencia. Y para mí es un tesoro, es lo que más amo. Después de amar a Dios, después de amar a mis hijos, amo a mi tierra, la quiero y la voy a cuidar y no la voy a vender, la voy a cosechar, la voy a cultivar
para que vengan mis hijos, mis nietos y mis otras generaciones a defender lo que nosotros celosamente estamos cuidando hoy en día. La historia del SECOP va a quedar escrita con letras de oro. Mis hijos y los hijos de los compañeros que me han acompañado, cuando nosotros tengamos que morir, van a sentirse orgullosos de sus padres. Les vamos a heredar un tesoro que es el agua, el río. Dice que donde hay agua hay vida, y nosotros tenemos mucha vida, larga vida, porque el río sigue corriendo. No hemos dejado que lo secuestren, que lo atrapen. La tierra es nuestra madre, pues, y el río es como nuestro padre. Y entonces nosotros somos hijos de la tierra, somos hijos del río Papagayo. Hoy nuestro cariño, nuestro amor por las tierras y por el río ha incrementado, ha crecido a tal grado que la gente ve al río como algo sagrado, ¿sí? Nuestro territorio es algo que vamos a defender hasta el final. Este es territorio SECOP, este es territorio ahora comunitario, ¿sí? Compartimos con la policía comunitaria y vamos a seguir de la mano hasta el final. Nosotros hemos recibido la solidaridad de muchos compañeros en la lucha, los compañeros de Atenco, los compañeros del EZLN, los compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Creo que han sido un factor importante la lucha que ha trascendido las fronteras. Yo tengo un saludo muy fraternal, con mucho cariño y respeto para los compañeros de Brasil, a quien tuve la oportunidad de saludar y conocer muy de cerca y hermanar nuestra lucha, a los compañeros del movimiento Los Atingidos por Bahachens, MAL, en especial a mi gran hermano José Yosibaldo, a Yuri, a Ocelio, a Sonia Mara, a Luis de Acosta y a Servinski. A todos ellos quiero decirles que nosotros seguimos puestos en la lucha, decirles a ellos que son un ejemplo para nosotros también. Siempre estamos acordándonos de ustedes. Yo conservo una bandera que me regaló José Yosibaldo en aquella ocasión, a mí y a Rodolfo, que estuvimos con ellos. Nos dio mucho gusto saber, nos da mucho gusto saber que estos niños que nosotros conocimos hoy son grandes dirigentes, que tienen ese carisma, que tienen ese deseo de ayudar. Les deseo mucha fuerza, les mando mucha fortaleza desde mi corazón, que es tan grandote y que se llena de alegría al saber que ustedes también están luchando, quizá tan lejos por la distancia, pero tan cerca con nosotros, unidos por el corazón, por nuestra mente, por nuestra sangre que corre por nuestras venas. A nuestros hermanos del MAVI les deseamos que pronto podamos reencontrarnos, que pronto ellos puedan venir a México, aquí a mi pueblo, a mi río, a mi tierra, a visitarnos, o que nosotros volvamos nuevamente a ir a Brasil. Tengo la plena seguridad y la confianza en Dios que nos vamos a volver a encontrar, que vamos a volver a estrecharnos la mano. Les mando un fuerte abrazo, un fraterno abrazo. Reciban un saludo combativo por parte de las fuerzas guerreras del Consejo de Ejido y comunidades opositores a la presa La Parota SECOP. Mucha suerte, ánimo compañeros. Zapata vive, la lucha sigue. Que viva Brasil, que viva el MAVI, que viva Yosibaldo y que vivan todos los compañeros. Arriba el SECOP también. Mucho muchachos, ánimo y mucha fuerza. Gracias.